Buenas tardes, jóvenes. Para darle seguimiento al libro que estamos leyendo en esta parte del semestre, quiero enviarles nuevamente este segundo video que corresponde a una breve explicación acerca del capítulo número 2 del libro Guatemala, Linaje y Racismo. Recuérdense que las explicaciones que yo les estoy enviando a través de estos videos son unas explicaciones puramente introductorias, ¿verdad? De explicación general acerca de la temática y algunos temas sobresalientes que son meritorios de poder puntualizar dentro del estudio de este texto. Ayer les decía yo en el video que les envié, en el primer video, que debemos de tener siempre esa sagacidad y esa astucia cuando leemos un libro, ¿verdad? Porque no siempre vamos a encontrar nosotros personas que estén de acuerdo con lo que el libro dice, ¿verdad? Y muchas veces los detractores pues son personas que ni siquiera lo han leído. Sin embargo, yo el mérito que le doy a este libro es que está escrito por Martelena Casau Arzú, que viene a ser una persona a la que le podemos dar mucho crédito por el hecho mismo de pertenecer ella a uno de los núcleos más importantes de la oligarquía guatemalteca, ¿verdad? Ella pertenece a una de estas familias, entonces mucha de la información que obtuvo ella de primera mano pues es información veraz. Desde luego, ¿verdad? El libro es un poquito controversial porque yo me he tomado la tarea de leer algunas opiniones en algunas publicaciones, inclusive a través de las redes sociales. Inclusive una persona muy intelectual que yo admiro, de la que he aprendido mucho acerca de la ortografía y la gramática de nuestro idioma, ¿verdad? Esta señora escribió mucho tiempo como columnista para un periódico de circulación nacional y por mucho tiempo le estuve dando seguimiento a través de las redes sociales, perdón. Y en algún momento escuchaba yo una opinión de ella acerca de el libro, ¿verdad? Y ella ponía en duda, ¿verdad? Ponía en tela de juicio algunas cosas que la autora incluye dentro del libro. Esta señora se llama María del Rosario Molina, ¿verdad? Sin embargo, yo leí su opinión, traté de discernir, ¿verdad? Su análisis, pero sin embargo también me quedo con aquello que como ella lleva sangre española y pertenece a una de las familias que tiene uno de los apellidos que son revelados en el libro, pues obviamente está tratando de dar una apreciación muy objetiva. Sin embargo, considero que en algún momento pues el sentimiento de sangre, el sentimiento de familia, pues le ha ganado un poquito, ¿verdad? Y trata de desmentir a la autora. También en una ocasión, en esa misma ocasión, perdón, leí una opinión de una persona muy intelectual, muy respetable, que fue mi catedrático en la universidad, el licenciado Maynor Carrera, y también ponía en duda algunas cosas del libro. Sin embargo, esto pues no me llevó a mí a poder desechar el libro, decir no sirve, ¿verdad? Lo volví a leer con más interés y encontré cosas bastante interesantes. Entonces, les hago esta aclaración porque siempre ustedes van a encontrar algún tipo de detractores o nosotros mismos en algún momento podemos ser detractores de los libros que leemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí si me preguntan acerca de los libros que he leído, yo les puedo mencionar la serie de libros que yo he leído en el transcurso de mi vida y de eso les puedo decir, bueno, este no me gusta, este tampoco, ¿verdad? Para muestra un botón, si ustedes me preguntan por este libro Escapa por tu vida, que los ponían a leer a ustedes en el ciclo básico y diversificado, para mí no es un libro que tenga ninguna carga literaria o que tenga ningún aporte académico para los estudiantes, ¿verdad? Es meramente un sensacionalismo escrito en páginas que se le vende a los estudiantes para poder percibir una ganancia. Y de ahí no le veo yo otra relevancia a este libro. Sin embargo, es mi opinión, ¿verdad? Pero se los pongo como ejemplo para que vean ustedes que los libros siempre van a estar sujetos a opiniones encontradas, pero la que al final del día termina interesando es la suya, pero que usted también se encargue de investigar y contraponer lo que el libro dice con otros textos o con otras investigaciones. Muy bien, entrando en materia, entonces vamos a tratar de hacer un pequeño análisis así muy general de el capítulo número 2 del libro que estamos leyendo, que es Guatemala, Linaje y Racismo. El capítulo número 2, si ustedes revisan ahí sus páginas, empiezan en valga la redundancia, en la página 21
en donde dice capítulo 2, la formación y desarrollo de las redes familiares oligárquicas entre 1524 y 1988. Están hablando ya de la época colonia hasta un periodo prolongado de la época contemporánea, porque dice hasta 1988. Y va a hablar acerca de los principales entronques oligárquicos que estas familias tienen. Hago la aclaración. Dentro del libro van a encontrar algunos gráficos que van a servir como apoyo para que ustedes vayan entendiendo cómo estas familias se han ido estructurando. Ahí van a encontrar unos esquemas. Estos esquemas ayudan mucho para entender algunas cosas, pero puntualizo. No voy a preguntar, ni obviamente en algún laboratorio o comprensión de lectura les voy a decir dibújemelo o explíquemelo o señálemelo. Estos son instrumentos que la autora nos coloca dentro del libro para hacer más digerible lo que ella está investigando y lo que nos está presentando. Entonces, obviamente revísenlo, curioseen ahí los datos de estas familias y se van a dar cuenta desde dónde viene su linaje, ¿verdad? ¿Cuál es su ascendencia? Pero obviamente yo no voy a preguntar porque es un poquito complejo poder puntualizar algún tipo de cuestionamiento acerca de estos esquemas. Fíjense que a mí me interesa mucho en los primeros párrafos de este capítulo cuando la autora empieza señalando que los estudios que se han hecho durante muchos años anteriores han ido enfocándose acerca de las instituciones que se establecieron durante la época de la colonia, los grupos sociales, la estructura social misma que se ha ido conformando dentro de los países del continente, y sin embargo le han prestado muy poca atención a lo que es la familia en sí, las familias, ¿verdad? Como núcleos. En este caso, ella señala que los estudios basados en el análisis de las familias durante la época de la colonia es muy reciente porque viene de 1980 para nuestros días. Entonces, podríamos decir de que estos estudios han empezado muy recientemente a realizarse tomando como un eje principal a la familia, ¿verdad? Para poder enfocar el objetivo de los estudios. Sin embargo, de esa fecha para acá, pues ya tenemos algunos textos y algunas investigaciones que han servido de fundamento a este libro y a otros y que dan datos muy interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar en las primeras páginas del segundo capítulo en donde ella hace referencia que en Guatemala durante la época de la colonia emigraron muchos españoles, pero puntualiza muy bien ella al decir qué grupos, ¿verdad? Hace referencia a grupos de españoles andaluces, de vascos y de catalanes que más adelante va a mencionar ella en el libro, pero estos tres grupos en particular son los que tuvieron, mejor dicho, el interés de poderse establecer en Guatemala y poder empezar a armar esa estructura tan sólida económicamente hablando y que tuvieron como objetivo, ¿verdad?, buscar esa perpetuidad durante el tiempo acá en Guatemala para poder hasta el momento existir como una de las élites más poderosas de nuestro país. Fíjense que el libro es bastante interesante porque está amarrado con muchos de los temas que nosotros vamos a estudiar en el desarrollo del semestre, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 2 menciona que en el caso particular de Guatemala se dio un fenómeno muy especial, ¿verdad? Si ustedes saben, Guatemala, al igual que dos o tres países más de Latinoamérica, tienen la peculiaridad de que son países con una diversidad étnica bastante cargada. Cuando los españoles vinieron a nuestro continente y se dan las primeras encomiendas entre los años 1524 y 1530, hago un paréntesis. La encomienda fue una institución económica que funcionó durante la época colonial y que consistía, ¿verdad?, en la repartición de cierta cantidad de indígenas a los españoles para que pudieran poner a trabajar y a producir las tierras que les habían sido entregadas. Pero por sentido común ustedes saben que
estas tierras y esta cantidad de indígenas fueron entregados obviamente a las personas más allegadas al conquistador, en este caso a Pedro de Alvarado, ¿verdad? Entonces, ese grupo de soldados que venían con ellos, algunos obviamente con cierta cercanía a la corona española, recibieron esa recompensa porque realmente la conquista y el descubrimiento de América pues fue una empresa, ¿verdad? En este caso, el premio a poder arriesgarse ellos a venir a este continente era que al momento de llegar a estas tierras las reclamaban en nombre de la corona española y luego, en el caso de Guatemala, los soldados más allegados a Pedro de Alvarado recibían ciertas extensiones de tierra y luego, a través de la encomienda, recibían cierta cantidad de indígenas para poderlas poner a producir. Este hecho muy peculiar va a dar origen a una sociedad muy cerrada, porque cada español se encargó, ¿verdad?, de poner a producir sus tierras con el propósito de poderle rendir tributo a la corona. Este repartimiento de tierras y de indios, digámoslo así, más adelante voy a explicar yo por qué se puede y se debe utilizar el término indios o por qué en algunos libros se utiliza, ¿verdad? Sin utilizarlo de manera peyorativa o de alguna manera ofensiva, pero yo más adelante me tomaré un espacio para aclarar eso. Recapitulando, cuando se da la época de la colonización, ¿verdad? A todos los soldados que eran allegados a Pedro de Alvarado se les estaba entregando ciertas extensiones de tierra y cierta cantidad de indios para poder poner a producir estas tierras, porque el propósito pues era de que estas tierras produjeran y se les rindiera tributo, se les pagara tributo a los reyes españoles. Pero obviamente no era cualquier soldado el que iba a recibir estos beneficios. Dependía de qué hazañas o qué méritos como soldados habían realizado. Inclusive si tenían o poseían ellos algún título de parte de la corona española. Es ahí donde todos los soldados o la mayoría de ellos se ponen en el afán de poder conseguir un título de hidalgo, ¿verdad? Eran esos títulos que les hacían a ellos, se les extendían a ellos en honor a los méritos que ellos tenían, ¿verdad? O las hazañas que habían realizado durante este proceso de conquista y de colonización. Entonces, esa fue una de las cosas que se dieron en este momento, ¿verdad? La repartición de indígenas y la repartición de tierras a los soldados españoles es el punto de partida para que empiecen a establecerse estas redes familiares que poco a poco vamos a ir desglosando. Estos títulos que les menciono, títulos de hidalguía que los españoles empezaron a buscar, ¿verdad? Y a pedirlos a la corona española si en caso no los tenían, más allá de ser como el pase para poder obtener tierras y poder obtener indígenas, se convertía más en un título de dignidad, ¿verdad? Porque en el momento mismo que se empiezan a establecer las estructuras sociales y los grupos sociales durante la época de la colonia, empiezan a marcarse las diferencias, ¿verdad? Los grupos de indígenas, los grupos de esclavos, que en su momento los hubo en la colonia, los grupos de españoles que vinieron directamente con el proceso de conquista y colonización, estaban los peninsulares, que eran aquellos que se vinieron de España ya cuando escucharon que la vida acá pues era prometedora. Muchos españoles decidieron dejar sus familias, decidieron dejar sus casas, su riqueza en España y venirse para este continente y poderse establecer acá. Entonces a ellos se les llamó peninsulares. Inclusive también aparece en ese momento los que nosotros ya conocemos como los mestizos. El proceso de mestizaje se da cuando los españoles empiezan pues a mezclarse con los indígenas y es donde pues da como resultado este otro grupo social. Pero los españoles con el ego elevado, ¿verdad? Y cuidando siempre poderse perpetuar con la riqueza, buscaban esos títulos de hidalguía o títulos de hidalgo, pero más allá del interés a lo económico también lo hacía, a la riqueza, también lo hacían porque ese título se iba a ellos a diferenciar de que ni eran indígenas, ni eran mestizos, ni que mucho menos eran españoles que decidieron venirse para este continente a vivir, o en este caso Guatemala.
Entonces, el título de hidalguía muchas veces fue una cuestión de ego y una cuestión clasista, ¿verdad? Para poderse diferenciar entre los otros grupos sociales que en ese momento ya existían. En el video anterior les había mencionado que sale a relucir dentro de estos estudios, ¿verdad? Algo a lo que le llamaron la pureza de sangre, ¿verdad? O los títulos de pureza de sangre, cuando ellos necesitaban un título que se les extendiera, en donde hacía constar que ellos pues mantenían su pureza de sangre, ya que eran descendientes directos de españoles y que no se habían mezclado con nadie más. Llega un momento en donde tanto los peninsulares como los criollos entran en cierta pugna o confrontación, ¿verdad? De quién era más merecedor o quiénes eran más cercanos a las altas esferas de la corona española, ¿verdad? Si ustedes bien saben, los criollos pues son hijos de españoles que nacieron acá en Guatemala, acá en América, ¿verdad? Entonces, en algún momento algunos autores citan que a ellos los señalaban, por ejemplo, los peninsulares y los españoles que vivían en España, los señalaban que su peor pecado había sido el haber nacido en América. Aún fueran ellos descendientes directos de personas 100% españolas, con sangre española, su maldición había sido el haber nacido acá en América. En el caso de este del libro, pues en el caso de Guatemala, porque esto como que los hacía diferentes. Entonces empieza como que a haber una pugna o un cierto roce entre los peninsulares y los criollos. Pero llega un momento en que llegan a consensuar esto y dicen, bueno, habiendo nacido acá, seguimos siendo españoles. Y ustedes habiendo venido de España, siguen siendo españoles. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Únicamente esto, pero seguimos siendo españoles puros. Entonces ellos se preocupan por poder buscar esos títulos de pureza de sangre. De tal manera que la autora menciona, lo voy a leer porque quiero decirles el nombre puntual, menciona a un autor que se llama Alejandro Lipsius, no sé si lo pronuncié bien. Él en algún momento dice que esta adquisición de títulos de pureza de sangre puede ser visto a través de un término que se llama pigmentocracia, y era ese afán desmedido que tenían los criollos y los peninsulares por poder obtener un título que dijera que eran españoles puros y que obviamente y por simple vista era obvio de que ellos por su color de piel eran distintos a los otros grupos étnicos, pero necesitaban un respaldo, un documento legal que diera autenticidad de esto, ¿verdad? Fíjense desde qué momento las diferencias sociales, inclusive la exclusión empieza a darse dentro de ellos mismos. Pero como dice el dicho en un programa, sucede hasta entre las mejores familias, no va a suceder en la actualidad. Respecto a lo que les digo, eso sí lo voy a leer así muy puntual porque es bastante interesante. En la página 26, referente a lo que les hablo acerca de la pureza de sangre y la pigmentocracia, la autora cita, valga la redundancia, a otro autor y dice, describe que para ser hidalgo en la sociedad guatemalteca del siglo XVI y más entre los conquistadores y los primeros criollos, primó la apariencia sobre la existencia de condiciones objetivas. Era tanto el afán que tenían por ellos comprobar de que eran españoles puros, que muchas veces la corona española le dio la autoridad a otros. Bueno, ustedes deben de dar fe de que ellos son españoles auténticos y deben de extender una especie de certificación para poder dar la autenticidad de pureza de sangre. Obviamente todos andaban en ese afán y se acercaban con las personas indicadas para que les extendieran sus certificados de pureza de sangre. Y muchas veces, como dice la autora, ¿verdad? Primó, o sea, estuvo primero la apariencia antes que los antecedentes. Todo eso usted tuviera las características de español, la estatura, el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, pues ya era obvio de que usted era español y que tenía derecho a un certificado de sangre. Entonces, eso se los menciono para que vean ustedes cómo los españoles mismos entraron en esa angustia de poder demostrar su ascendencia española para poder tener derecho a las encomiendas y repartimientos que se estaban dando en ese momento. Eh,
Les mencionaba ahí pues que el mestizaje, pues esto es un tema de educación primaria. Ustedes ya saben que el mestizaje se da desde el momento mismo que los españoles tienen relaciones con indígenas y da como producto pues una, una nueva raza, una nueva clase social, ¿verdad? Que en este caso son los mestizos. La autora ahí menciona que el mestizaje pues no era un secreto. Tampoco vayan a pensar ustedes que era algo que se daba a escondidas, porque en este capítulo Marta Elena Causau Arzú menciona que el mestizaje pues era sabido allá en España. Los reyes españoles estaban conscientes de lo que se estaba dando entre españoles e indígenas. Tal así que durante 1501 ya el mestizaje era permitido, ¿verdad? Era respaldado o consentido por parte de la corona española. Sin embargo, eh, no vayan a creer ustedes que ellos daban banderita blanca y que todos los españoles podían tener relaciones con indígenas y hacer una mezcla, ¿verdad? A matacoche, como nosotros decimos, sino que la corona española establecía ciertos lineamientos y ellos decían que esas relaciones iban a ser permisibles, inclusive les permitían que aquellos que vivían bajo concubinato, ¿verdad? Eran concubinos, es decir, que solo estaban juntos, que pudieran casarse ante la ley, pero establecían que si las indígenas eran hijas de caciques y eran herederas, ¿verdad? Ante la ausencia de hijos varones por parte de los caciques, entonces era permisible ese matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que la corona española estaba consciente. Si un soldado español, si un español se va a casar con una indígena, pero ésta debe tener herencia. Entonces, desde ahí ya viene la idea de perpetuidad y de ampliación del núcleo familiar con las condiciones de riqueza y de ciertos estatus sociales para poder ellos establecerse y poder asegurar la permanencia como grupos sociales conformados con el respaldo de la corona española que les garantizara el poderío económico dentro de la sociedad dentro de la cual se estaban desarrollando. Esto que les acabo de mencionar es bastante interesante porque luego que se daban estas bodas, digámoslo de esta manera, aprobadas y legalizadas por la corona española, ya los indígenas pasaban a ser españoles. Imagínense ustedes el interés económico hasta dónde llegaba. La indígena casada ya con un español, recibiendo la autorización y la legalidad por parte de la corona española, toda vez tuviese herencia por parte de los padres que eran caciques, pues obviamente se convertían en españoles. Entonces, este es un dato muy interesante que anota o incluye la autora dentro del libro. Inclusive menciona que solamente la primera generación de mestizos fueron considerados como españoles con todos los derechos que los otros tenían, ¿verdad? Pero solamente la primera generación. Si ustedes revisan ahí los últimos párrafos de la página 27, ahí van a encontrar estos datos que les estoy mencionando. También hace referencia a que un caso clásico que se dio durante la época colonial de que un mestizo adquiría los derechos y privilegios de un español fue cuando don Pedro de Alvarado eh, estableció una relación con la hija de un indígena, ¿verdad? Con doña Luisa Jicotencal. Producto de esta relación entre don Pedro de Alvarado y doña Luisa Jicotencal es el nacimiento de doña Leonor. Solo del momento mismo de recibir el título de doña Leonor ya hacía referencia de que ella era vista como española y considerada como española. Fíjense que estos datos son interesantes. A mí me despierta un poco el interés y me da gusto leer estas páginas porque estos datos pues yo los había leído anteriormente. Hace ratos que leí esa obra de José Mía y Vidaurre que se llama La hija del adelantado, que habla de ciertos procesos de la época colonial. Es muy interesante. Hay cosas que pueden ser muy reales, otras que pueden ser producto de la imaginación del autor, pero en el caso de doña Leonor, hija de don Pedro de Alvarado y de doña Luisa Jicotencal, adquiriendo los derechos como una española, como una verdadera española, eso también es mencionado en esta obra que les comento. Entonces ahí es donde me doy cuenta pues que muchas cosas que uno lee en este libro también están amarrados con otras citas que se hacen en otras menciones que se hacen en otros libros, ¿verdad?
y son libros totalmente distintos, porque en el caso de La hija del adelantado, pues es una obra escrita por José Mía Vidaurre, que es un autor guatemalteco y que hace referencia también a un momento de la historia guatemalteca. Don Pedro de Alvarado, él mismo sabía, ¿verdad?, que estas alianzas pues a él le iban a traer muchos beneficios. Él se casó con doña Luisa Jicotencal, que era de ascendencia indígena. Ella era indígena. Y nace como resultado de esta relación, pues, doña Leonor, la cual se convierte en una española. A la muerte de doña Luisa Jicotencal, pues él se vuelve a casar, ¿verdad? Eh, Se casa por segunda vez. Y tal es el interés de Pedro de Alvarado que a su hija, doña Leonor, la casa con su cuñado, ¿verdad? Con el hermano de su segunda esposa, con Francisco de la Cueva. Pero él estaba consciente en ese momento que estas alianzas matrimoniales lo que le estaban garantizando a él pues eran más propiedades de tierra y la adquisición de más indios como mano de obra para poder ponerlos a trabajar en las tierras, ¿verdad? Para obtener una mayor producción. Recuerden ustedes que los primeros, obviamente, españoles que vinieron a Guatemala, estamos hablando en el caso particular de Guatemala, se da durante el descubrimiento, periodo de conquista y el proceso de colonización. Obviamente eran soldados, eran hombres, ¿verdad? Porque eran eh, actividades propiamente de españoles hombres. Pero obviamente en algún momento de la historia se tiene que dar la migración de mujeres hacia este continente, mujeres españolas. La autora lo menciona ahí que fue en el año de 1539 aproximadamente, cuando las primeras mujeres españolas empiezan a venir a este continente. Y es ahí donde yo quiero que le pongan atención porque cómo las mujeres empiezan a jugar un papel importante dentro de las prácticas endogámicas y dentro de la formación de estas estructuras familiares. Pero no vayan a creer ustedes que una española común y corriente, sino aquellas españolas que eran hijas, que eran herederas, que tenían una dote. Una dote se refiere a la herencia que era recibida por parte de sus padres. Entonces los españoles eran astutos, ¿verdad? Trataban de casar a sus hijos con hijas de españoles que ya habían venido a este continente, pero que eran herederas de fortunas, ¿verdad? Y esto lo hacían con el objetivo y el propósito de ir ampliando su margen de riqueza y de poderío económico. Según la autora, pasaron alrededor de como 15 años después del proceso en que los españoles vinieron para que los españoles regresaran a España. Imagínense durante ese proceso de 15 años, un grupo de españoles integrado únicamente por hombres vinieron a este continente. Entonces, si vamos a hablar de ahí sí que de temas puramente carnales, digamos de esta manera, pues obviamente los españoles empezaron a tener relaciones sexuales sexogenitales, que en este caso sería el término más prudente y más adecuado, con las indígenas, ¿verdad? Pero esto fue porque ellos estuvieron un proceso de 15 años en este lado del mundo para poder regresar a España. Entonces, ante la ausencia de mujeres españolas acá, pues ellos eh, cayeron en estas prácticas, ¿verdad? Lo que da como producto la primera generación de mestizos que fueron los que tuvieron el privilegio de adquirir los títulos de hidalguía para poder obtener derechos y beneficios como lo eran los españoles puros. En las páginas subsiguientes ya la autora empieza a hablar de las primeras familias que se constituyeron como grupos oligárquicos durante la época colonial, de tal manera que una de las primeras familias que ella menciona que datan desde esa época de la colonia y que subsisten en la actualidad en nuestra sociedad es la familia de apellido Castillo. La familia de apellido Castillo, pues obviamente van a encontrar usted ahí sus primeros antecesores, ¿verdad? Los primeros españoles que dieron origen a esta cadena familiar, de tal manera que el soldado conquistador Bernal Díaz del Castillo, que también en algún momento se convirtió en historiador, es uno de los primeros integrantes de esta familia
de apellido Castillo que vinieron al continente, ¿verdad? Ustedes pueden indagar acerca de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo más adelante se casa con doña Teresa Becerra y esta unión pues da origen a toda una cadena familiar. Que de esta cadena podemos mencionar también a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que fue uno de los personajes más intelectuales de esa época, inclusive es considerado como uno de los historiadores más respetados de ese momento por los aportes que ha dado a la historiografía guatemalteca, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, la familia Castillo, que ya todos conocemos en la actualidad, tiene su ascendencia y sus orígenes en el soldado Bernal Díaz del Castillo, que vino con el proceso de conquista y colonización acá en Guatemala y cuyo matrimonio dio y procreó a una cadena familiar que llega hasta cierto punto en donde empiezan a relucir personajes tan destacados como lo son Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que ya les he mencionado pues que es un historiador de la época colonial. Las alianzas o redes familiares que se empezaron a establecer durante la época colonial eh, tenían dos propósitos o funcionaban en dos sentidos, ¿verdad? Como lo dice la autora. Uno era para la acumulación de riqueza. Si yo casaba a mis hijos o a mis hijas con los hijos de determinadas familias, el único propósito era acrecentar más la riqueza. Ese era uno de los propósitos. Y el segundo, pues obviamente era el mantener la pureza de sangre, preservar esa identidad dentro de ellos y garantizar que se estaban casando con personas que eran 100% descendientes de españoles. La pureza de sangre, ¿verdad? Fue algo que les interesó bastante a ellos en ese momento. Entonces, puntualizando, les puedo decir que los dos intereses más importantes que tenían las familias cuando empezaron a formarse estas redes familiares fue uno, la acumulación de riqueza a través de las uniones matrimoniales y dos, el poder permanecer y garantizar la pureza de sangre de toda su descendencia. Más adelante ustedes van a poder leer dentro del capítulo 2 que los intereses y la búsqueda de riqueza de las familias españolas pues era el pan diario de ellos, ¿verdad? Era lo que realmente les interesaba y en lo que se acostaban pensando y en lo que se levantaban pensando todos los días. Que llega un punto en que el criterio tan cerrado que tenían de incluir a otras redes familiares dentro de sus propias familias, pues empiezan ellos a ser más flexibles, ¿verdad? Porque prevaleció el interés de casar a sus hijos con españoles puros o que pertenecieran a su mismo círculo social. Sin embargo, más adelante, cuando se dan cuenta que había necesidad de fortalecer más sus patrimonios económicos, lo que hacen pues es dar cabida o dar espacio para que otros grupos sociales pudieran incluirse dentro de sus redes familiares. Y se dan cuenta que empiezan a emigrar grupos de españoles que vienen con mucho eh, respaldo económico a Guatemala, que eran comerciantes, ¿verdad? Personas dedicadas a trabajar y que estaban enfocadas en hacer crecer su riqueza. Ponen la mirada en este tipo de españoles, ¿verdad? Bueno, no pertenecen a nuestro círculo social, no tienen título de hidalguía, pero vienen con plata, entonces son un objetivo muy atractivo para nuestras hijas y nuestros hijos, casémoslos y hagamos alianzas matrimoniales con ellos. De tal manera que, para ir concluyendo, les puedo decir que la principal estrategia que los españoles tenían durante esta época para la acumulación de riqueza y hacer crecer su patrimonio eran los matrimonios por conveniencia. Así de simple. No lo digo yo, lo dice la autora en este libro y lo dicen otras investigaciones que he revisado ahí en la red, ¿verdad? En donde puntualizan, ¿verdad? Que los matrimonios por conveniencia era una de las estrategias o era la estrategia más importante en esa época para que los españoles pudieran afianzarse como estructuras familiares o redes familiares con poder económico. Este libro tiene
algunos, bueno, todo el libro es interesante, pero tiene párrafos muy interesantes que inclusive pueden ser analizados en otros cursos como estudio socioeconómico de Centroamérica o alguno que esté relacionado con el desarrollo económico guatemalteco desde la época de la colonia. Fíjense que las familias, estas redes familiares, eh, son tan inteligentes, son tan bien organizados y tan astutos que llega un momento de la historia en que ellos dicen, bueno, hemos procurado que nuestros hijos se casen únicamente con españoles puros y que las riquezas se vayan acrecentando, pero llegó un momento en que ya no era suficiente que los españoles tuvieran riqueza y que tuvieran títulos de pureza de sangre, sino que había necesidad de más capital, porque ellos, porque son familias poderosas y familias con mucha riqueza, porque les encanta producir, son muy productivos, hay que reconocérselo, ¿verdad? Entonces estas familias estaban en necesidad de capital, inyectarle más capital al capital que ya poseían como patrimonio. Entonces ponen su mirada en los comerciantes, grupos de comerciantes que empezaron a venir de España. Entonces ahí ya dejaron por un lado los títulos de pureza de sangre y dijeron, bueno, toda vez tengan plata, pues bienvenidos sean. Esto da como resultado que la misma producción durante la época colonial empiece a sufrir una diversificación. Es así como es posible hacer una transición de la producción de cacao, por ejemplo, del cacao se pasa a la producción del añil. Ya saben ustedes que el añil fue el producto que sostuvo la economía de Guatemala durante mucho tiempo. El añil, pues investiguenlo ahí, ustedes también ya saben, ¿verdad? El añil es un producto 100% natural que da como resultado durante su proceso un líquido de color azul, ¿verdad? De esto se hacían, luego de ponerlo a secar, se hacían una especie de marquetas, lo podríamos decir, que luego eran envueltos en cuero y exportados y que servían como colorantes naturales en Europa. Inclusive hay datos, no solo en este libro, sino que en otros también, cuando Guatemala fue el primer productor a nivel mundial de añil, ¿verdad? Esto le inyectó bastante dinamismo a la economía guatemalteca durante la época colonial. Obviamente el añil con la invención de los colorantes artificiales, entre otras cosas que se dieron, pues tuvo su caída. Entonces hubo necesidad de buscar otros productos, diversificar la producción. Entonces se da esta transición, ¿verdad? Del cacao al añil y del añil, por ejemplo, a la caña de azúcar. Luego también se piensa, por ejemplo, en el café. El café fue el producto que vino a levantar la economía luego de la caída del añil, ¿verdad? Pero ¿cómo se dio esto? Se dio a través de las asociaciones y las alianzas por conveniencia que se dieron entre las familias de españoles con familias de comerciantes que traían ese capital y que era necesario para la diversificación de la producción durante esta época de la historia guatemalteca. Dentro de las páginas, ya que ya casi terminando el capítulo 2, van a encontrar ustedes cómo algunas estructuras familiares empezaron a formarse. Ahí menciona, por ejemplo, a la primera generación de los Arzúbatres, ¿verdad? Ellos pues provienen de José Antonio Arzú y Díaz de Arcaya y toda esa red familiar que se fue organizando. Ahí lo pueden ver ustedes en los esquemas y en los diagramas que ella presenta, ¿verdad? No se compliquen la vida memorizándose nombres porque la cantidad de nombres son demasiados. Yo lo que quiero que al final del día ustedes entiendan es cómo las descendencias de estos personajes han mantenido esa ideología. Porque aquí en esta página menciona la autora que la primera generación de esta familia Arzú Batres, porque Arzú hay varias ramajes familiares, ¿verdad? Pero en particular los Arzúbatres siempre trataron de mantener esa ideología y cumplir con esas reglas de oro esas reglas de oro de estas redes sociales. La primera regla de oro era pues casarse con criollos o como sí, con criollos inmigrantes vascos que obviamente traían plata acá a Guatemala, ¿verdad? La segunda regla de oro para ellos era, si no se casaban con criollos vascos, pues se tenían que casar con peninsulares o poner en práctica la tercera regla de oro que era la de casarse con
emigrantes extranjeros, porque recuérdense que también algunas familias como los de apellido Klee eh, son como resultado de la mezcla de los matrimonios entre españoles y algunas familias alemanas, entre otras, ¿verdad? Entonces, la venida de estos extranjeros, emigrantes extranjeros a Guatemala, también contribuyó porque fueron ellos los que promovieron en gran parte la producción del café, ¿verdad? Entonces, me gustaría que eso lo revisen. Ya para terminar, solo quiero decirles que le pongan atención a, a esto que les he ido mencionando, ¿verdad? Si se dan cuenta, durante estos minutos que he tratado de explicarles a grandes rasgos el capítulo 2, se van a dar cuenta de cuál es la ideología que voy puntualizando y que siempre se mantuvo durante esa época y que en la actualidad, pues, de una u otra manera la siguen practicando estas familias. Entonces, yo me quedo hasta acá. Me gustaría, por favor, que revisen la plataforma el día de mañana. Ahí voy a subir también el link del video de ayer, el video de este video, y voy a subir ya la hoja de trabajo para la evaluación de estos dos capítulos. Ahí les va a aparecer la fecha, no se angustien porque tienen suficiente tiempo, pero tampoco quiero que ustedes se vayan a descuidar y vayan a dejar por un lado la lectura. Entonces yo les deseo feliz tarde, jóvenes, y cualquier duda pueden hacerla llegar a través del grupo de WhatsApp o de manera privada a mi número.